Dios les bendiga, amados hermanos, en este día tan especial. Hoy justamente yo pasaba por esta área. Dios me ha dado una palabra para que yo hablara especialmente a mi pueblo, a donde me vio nacer. Que el cual Dios me ha dado una palabra para yo darles a mi pueblo Santiago Tepepa. En estos tiempos quizás mis hermanos que se encuentran allá no saben lo que está pasando, pero automáticamente están viendo qué es lo que está sucediendo. Ya tenemos un año más que no ha llovido en nuestro pueblo, se han retrasado las siembras, se han retrasado quizás todo el cultivo. Pero hoy Dios me ha dado una palabra para que yo dé a mi pueblo Santiago Tepepa. Voy a compartirles la palabra a Dios en el nombre del Padre, el Hijo y su Santo Espíritu. Y dice de esta manera. Vamos a estar leyendo la palabra de Dios. Ojalá que si alguien lo tiene una Biblia en casa o en el teléfono exclusivamente, puede leer en el libro de Segunda de Crónicas, en el capítulo 7, versículo 14. Dios me da esta palabra para que yo pueda transmitirle a mi pueblo Santiago Tepepa. Y dice de esta manera la palabra de Dios. En el nombre del Padre, el Hijo y su Santo Espíritu. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y orare y buscare mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Este es palabra de nuestro Señor Jesucristo. Es palabra de Dios, de parte de Dios, que me lo ha dado para yo transmitirle a mi pueblo Santiago Tepepa. Vamos a orar por la palabra para que Dios use mi persona y pueda darle con esa unción y poder, autoridad de Dios para mi pueblo Santiago Tepepa. Bendito Dios de la gloria, amado Padre. En este momento me has dado la palabra, Dios de la gloria, para que yo transmita a mi pueblo. Que mi pueblo, Dios de la gloria, Padre Santo, está padeciendo de sequedad, está padeciendo no sé de qué tipo de síntomas espirituales malignas. Pero hoy, Dios de la gloria, amado Padre, me das la palabra, Dios de la gloria. Me das la palabra para que yo dé a mi pueblo Santiago Tepepa. Bendito Dios de la gloria, te ruego, amado Dios, Señor, aquel que va a mirar este video, aquel que va a oír la palabra de Dios, que se transforme, oh bendito Dios de la gloria, a un espíritu tuyo, Dios de la gloria, que se transforme en espíritu y en verdad. Y bendito Dios de la gloria, amado Padre, bendito te pido que bendigas mi pueblo Santiago Tepepa y lo guardes y lo protejas y abras sus oídos, amado Padre, para que atesore tu palabra, Dios de la gloria, y no sea yo el que esté hablando, sino que tú, amado Dios de la gloria, esté usando mis labios, amado Padre. Te doy gracias, bendito Dios de la gloria. En esta tarde yo meditaba al venir de esos campos y pude yo analizar y meditar cómo mi pueblo está padeciendo. El año pasado había sequedad, hoy también se ha retrasado la lluvia. ¿Por qué motivo está pasando eso? En todo el mundo, pero en especial en mi pueblo Santiago Tepepa, que necesita de lluvia de bendición, lluvia para que puedan sembrar y tengan cultivo. Pero ¿por qué motivo no está lloviendo a temprano tiempo? ¿Será porque ellos viven mal? ¿Será porque mis hermanos quizás se han olvidado de Dios? Pues mire, Dios los ama y Dios los quiere. Por eso mismo, en esta tarde les da la palabra de Dios directamente a mi pueblo, a mis seres queridos que se encuentran allá. Dice la palabra de Dios en la Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Si se humillare mi pueblo, automáticamente Dios está hablando a mi pueblo. Si se humillare mi pueblo Santiago Tepepa. ¿Qué quiere decir humillarse? Si reconociera que si ellos meditaran que hay un solo Dios que todo lo puede, que si está padeciendo de sequedad, que es tiempo se humillen a Dios y le pidan que Dios derrame lluvia.
¿Y por qué decimos eso de hay que pedirle a Dios? Porque Él nos enseña a Dios de que debemos clamar a Él, nada más a Él. Algunos de mis hermanos quizás se han olvidado de Dios y se inclina a otros dioses falsos que no tienen poder, que no tienen la autoridad de tener la oportunidad de que hagan que llueva. Pero aquí el único Dios, el Todopoderoso, es el que derrama la lluvia y es nuestro Padre Celestial. Dice la palabra de Dios: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtiere de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. La palabra directamente les está hablando a mi pueblo Santiago Tepepa, que se humille, que reconozca que hay un solo Dios, que se olvide de sus costumbres, de sus antepasados, que el cual no hay resultados. Podemos ver que no han hecho nada esas acciones que uno realiza a través de las costumbres. Aquí el mejor poder es estar en la presencia de Dios y pidamos siempre a Dios que Él derrame lluvia, que Él que derrame bendiciones sobre el pueblo de Tepepa, para que un día toda la humanidad, todo el pueblo sea salva y tengan vida eterna. Debemos clamar. Debemos que nuestro pueblo Santiago Tepepa es tiempo de que se humille, reconozca que hay un solo Dios, que se olviden por un momento las costumbres. Hoy se aproxima un tiempo donde ellos van a realizar unas fiestas. Aún ellos pensando que quizás va a responder a su petición. Pero déjenme decirle una cosa. En medio de esas fiestas, Dios no va a responder. Él se va a alejar. Porque todo ser humano piensa que está haciendo las cosas para agradar a Dios. No está agradando a Dios. Lo que el ser humano piensa que está agradando a Dios, su pensamiento no es de Dios, se llama religión. Porque aquel ser humano que se conecta en el Espíritu de Dios, lee la palabra de Dios y confía en nuestro Señor Jesucristo, ese sí es el que está actuando y está haciendo la voluntad de Dios. Y es así como Dios va a hacer que haya lluvia y que el pueblo de Santiago Tepepa sea bendecido. Amados hermanos, la palabra de Dios es de verdad y es poder. Por lo cual, querido hermano y hermana, confiemos en nuestro Señor Jesucristo. Clamemos a Él. Él mismo dice en la palabra de Dios que debemos clamar a Él. Si nosotros miramos más allá de la palabra de Dios en la Biblia, dice en Jeremías, capítulo 33, versículo 3, y dice de esta manera: clama a mí que yo te responderé y te enseñaré grandes cosas ocultas que aún tú no conoces. El cual aquí te invita a Dios que clames a Él. Simplemente a Él. Olvídate de las fiestas. Olvídate de festejar a un santo. Festeja el día que tú amaneces. Festeja el día que Dios te da trabajo, te da salud. Festeja el día que Dios te da una linda familia. Es tiempo de que el pueblo de Santiago Tepepa se humille y busque en el rostro de nuestro Señor Jesucristo para que sean bendecidos. Porque es el único Dios. Es el único Dios y fuera de Él no hay nadie. Solamente Él es el único camino. Porque es lo que dice el Señor Jesucristo en su palabra. En el Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículo 6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Bien claro la palabra de Dios dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Bien claro te declara que no hay mediadores más que el Señor Jesucristo. No hay fiestas, no hay costumbres para que nos lleven al Padre. No hay chismosos, no hay brujos, no hay personas que te puedan ayudar. No hay más mediadores más que el Señor Jesucristo. Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no eres por Él.
Dice en el libro de los Hechos, en el libro de las Revelaciones, pero aquí en el libro de los Hechos, bien claro, dice el Señor Jesucristo. Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo que será salvo tú y tu casa. Automáticamente Él nos da la seguridad que debemos creer en el Señor Jesucristo. Por lo tanto, debemos creer en el Señor Jesucristo. Él hará las cosas, Él nos bendecirá, Él nos dará salud, Él nos dará linda familia, Él nos va a libertar, Él sanará nuestras enfermedades, Él nos dará todo. Pero punto céntrico, es tiempo que se humille el pueblo de Santiago Tepepa. Es tiempo de que se humille el pueblo de Santiago Tepepa para que Dios derrame grandes bendiciones en este pueblo. Que reconozca que hay un solo Dios, el Todopoderoso. Que no estén perdiendo el tiempo haciendo fiestas por otros dioses. Que aún los dioses tienen boca y no hablan, ojos y no ven, tienen orejas y no oyen, ni tampoco tienen pies y caminan. Debemos confiar en el Señor Jesucristo. Amados hermanos, la palabra de Dios es de verdad. El Evangelio es poder de Dios. Por lo tanto, querido hermano, la palabra de Dios hoy en esta tarde habla directamente al pueblo Santiago Tepepa, el pueblo a donde me vio nacer, el pueblo de donde yo vengo, donde el cual Dios me ha preparado para ayudarles este mensaje. Yo no soy el que está hablando Dios de parte de mi persona. Y dice de esta manera: si se humillare mi pueblo Santiago Tepepa, sobre el cual mi nombre es invocado, debemos ser y invocar su nombre del Señor Jesucristo. Y oraren y buscaren mi rostro. Tan solo deben de orar al Señor Jesucristo y buscar el rostro de Dios. Y se convirtiere de sus malos caminos. ¿Qué quiere decir malos caminos? Muchos dirían, pero yo no hago nada. Yo respeto a la gente. Cuando alguien necesita algo y le doy dinero, le doy alimento. Créeme que por obras no seremos salvos. Lo que quiere nuestro Señor Jesucristo, que hagamos la voluntad de Él. Cuando digamos que creemos en nuestro Señor Jesucristo y creemos en Dios, es hacer la voluntad de Él. No tan solo creer, porque todo el mundo piensa. Y si lo preguntan a alguien, dice el mundo, yo creo en Dios. El drogadicto dice cree en Dios. El borracho cree en Dios. La prostituta cree en Dios. El brujo, el hechicero creen en Dios. Pero son mentirosos. Porque aquel persona que cree en Dios es porque está haciendo la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Debemos creer en Él y confiar en Él. Cuando creemos en Él, hacemos la voluntad de Dios, leemos la palabra de Dios, predicamos la palabra de Dios, hacemos lo que Dios diga y como está escrito su palabra. Y no nos inventamos falsas obras. Porque el hombre elige su camino, pero es camino de muerte. Y el verdadero camino está en el Señor Jesucristo. Y pongamos toda nuestra confianza en Él. Porque dice la palabra de Dios que debemos buscar a nuestro Señor Jesucristo. Siempre. Y no busquemos en lugares equivocados. Dice la palabra de Dios en el libro de Isaías, en su capítulo 55, versículo 6. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, y llamarle en tanto que está cercano. Es tiempo de que busquemos a nuestro Dios. Es tiempo de que busquemos y nos humillemos para que nuestro pueblo Santiago Tepepa florezca, se llene de grandes bendiciones. Porque esta palabra es directamente para mi pueblo Santiago Tepepa. Los hablo con amor, los hablo con desesperación, los hablo con necesidad, para que nuestro pueblo Santiago Tepepa crezca, florezca en el Señor Jesucristo.
Amados hermanos, busquemos el reino de Dios, dice la palabra de Dios en el libro de San Mateo capítulo 6, versículo 33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. No es necesario que hagamos fiestas. No es necesario que le pongamos flores a los santos, ni veladoras. No es necesario que vayamos a ver el brujo para que nos rece y que derrame Dios bendiciones. No es necesario. Primero debemos buscar a Dios primeramente, su reino y su justicia. Y todo lo demás nos será añadidas. Así dice la palabra de Dios. Por lo tanto, querido hermano y hermana de Santiago Tepepa, Hidalgo, es tiempo de que nos humillemos a Dios. Es tiempo de que reconozcamos que hay un solo Dios y es nuestro Salvador. No hay más. No hay que perder el tiempo. No pierdan el tiempo en otros dioses. Entréguese totalmente a Dios. Amados hermanos, es un peligro hacer cosas que no es sagrado a Dios. Porque si hacemos cosas a nuestro propio pensamiento, estamos deshonrando a Dios y no estamos haciendo la voluntad de Dios, y el cual podemos perder la vida eterna. ¿De qué manera? Porque hay cosas que no nos van a permitir entrar a la vida eterna. Y tampoco podemos ser más que nada, no podemos adquirir la herencia de Dios. Dice la palabra de Dios: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Esta palabra es muy, muy segura y muy fuerte. Estamos viendo en el libro de Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 9. Aquí bien claro dice que también tenemos que ser justos. Santiago Tepepa, debemos ser justos con todos, con nuestros hermanos. Debemos ayudarnos mutuamente. Si alguien sabe de la palabra de Dios, debemos enseñar al que no sabe, para que juntos caminemos en la voluntad de Dios. Amados hermanos, me entristece y mi alma se angustia de aquellos que saben la palabra de Dios. Aún iglesias, líderes saben de la palabra de Dios, pero lo primero que hace, injusticia. Quieren pisotear al hermano, quieren robarle a sus bienes, quieren robarle sus ganancias, quieren despojar de todo lo que tiene de sus bienes. No sean injustos, porque por lo tanto no van a heredar el reino de Dios. Debemos estar unidos, debemos caminar en la voluntad de Dios. Por lo tanto, pueblo Santiago Tepepa, les animo que sigamos adelante. Debemos confiar en el Señor Jesucristo y debemos humillarnos. Yo en esta tarde me estoy humillando porque yo no quería dar la palabra de Dios. Todo por estar pensando el qué dirá mi pueblo. ¿Qué van a pensar de mí? Nos está regañando, nos está criticando. No es crítica. Lo que les estoy enseñando y les estoy dando el mensaje de Dios, que es tiempo, Santiago Tepepa, de que se humille en la presencia de Dios. Veamos. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Hermanos, ya no estemos viviendo en el tiempo de ignorancia. ¿Qué es ignorancia? Muchos sabemos de la palabra de Dios, pero lo ignoramos y no nos humillamos a la presencia de Dios. Hay muchos hermanos que se hacen llamar catequistas. Yo lo fui. ¿De qué sirve? Tienen una Biblia y no enseña lo que está escrito en la palabra de Dios. Están contentos algunos porque ya tienen su nuevo papa. Dicen que tienen mucho estudio, pero ¿estudio de qué? Traen el mismo enseñanza para engañar al pueblo. Tienen el mismo enseñanza de lo que no es de Dios. Traen teología de hombre. Traen teología de mentira. Pero la teología de Dios es la verdadera palabra. El evangelio tiene poder. Amados hermanos, dice la palabra de Dios: ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan en varones,
ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los afeminados, ni los estafadores heredará el reino de Dios. Es tiempo que nos humillemos. Es tiempo que reconozcamos y tengamos temor de Dios. En estos tiempos, ¿cuántos estafadores no hay? Aún adentro de las iglesias, ¿cuántos estafadores hay? Hay muchos que predican la palabra de Dios y empiezan a cobrar. Están estafando y adulterando la palabra de Dios para llevarse sus tajadas. Hay predicadores que llegan y predican, piden el diezmo y se van. Se lo llevan. El diezmo es para la obra de Dios. En los ranchos no se pagan renta, como aquí en los Estados Unidos. Los diezmos en los ranchos deben de ocuparse para la pintura del templo, para las tejas, para el agua potable, para el papel higiénico, para los viles, para arreglar un camino, para arreglar donde se pueden parquear los carros, para ampliar la iglesia. Pero en estos tiempos, todos agarran su tajada, sus diezmos y se van. Pastores asalariados. Y aún puedo hablar un poco de los sacerdotes. En cada pueblo, cuando van a realizar una misa, recogen sus ofrendas y diezmos, le ponen una bolsita y salen corriendo, ni a Dios dan. Y cuando tú les preguntas para dónde lo llevan ese dinero o ese diezmo, esa ofrenda, lo primero dicen para el municipio. Yo me pregunto, ¿acaso no hay más gente en ese municipio para que ellos arreglen su propio templo? En cada pueblo hay un templo donde necesita necesidades, pintura, tejas, ampliar el templo. Pero es tiempo de que se humillen, tengan temor de Dios. No sean injustos. No sean malos con la humanidad. Amados hermanos, Dios los bendiga grandemente. Esta es palabra de Dios. Palabra directamente que viene de lo alto. Palabra de Dios que yo puedo enseñarles. Amados hermanos, Dios les bendiga grandemente. Y me da el sumo gozo de darles la palabra de Dios. Porque mire, hermanos, Dios es bueno y maravilloso. Todo lo que Él nos promete, Él nos da. Simplemente debemos estar clamando a Él. Pero es tiempo de que mi pueblo Santiago Tepepa se humille. Dios les bendiga grandemente en el amor de Cristo.